Bien, vamos a iniciar el día de hoy. Voy a pedirles que abran sus Biblias en el segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 15. Y vamos a leer de los versos 1 al 6. En realidad, cuando escribí este mensaje y esperando que el Señor me guiara para poder escribirlo, para poder compartirlo con ustedes, pensaba en la paternidad como una continuación de lo que hablamos hoy hace 8, pero en la paternidad como un término más amplio, más que desde el punto de vista del padre, desde el punto de vista de ambos progenitores y de nuestra obligación con respecto a nuestros hijos, aunque si bien lo que vamos a compartir hoy tiene un enfoque de un varón hijo, de un varón hombre, pero sí yo creo que este tema nos debe llevar a la reflexión tanto a padres como a madres. Primera de Samuel, capítulo 15, versos del 1 al 6. Dice la palabra del Señor. Pasado algún tiempo, Absalón consiguió un carro de combate y caballos, y formó una guardia personal de 50 hombres. Se levantaba temprano y se ponía a la orilla del camino, a la entrada de la ciudad, y a todo el que llegaba para que el rey le hiciera justicia en algún pleito, lo llamaba y le preguntaba de qué ciudad venía. Si aquella persona respondía que era de alguna de las tribus de Israel, Absalón le decía: realmente tu demanda es justa y razonable, pero no hay quien te atienda por parte del rey. Y añadía: ojalá yo fuera el juez de este país, para que vinieran a verme todos los que tienen pleitos legales y yo les hiciese justicia. Además, cuando alguien se acercaba a saludarlo, Absalón le tendía la mano y lo abrazaba y lo besaba. Esto lo hacía con todo israelita que iba a ver al rey para que le hiciera justicia, y así le robaba el corazón a los israelitas. Esta historia pues tiene sus orígenes básicamente en lo que tiene que ver con la genealogía, con los hijos de David. Y los hijos de David los encontramos precisamente en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 3, del verso 1 al verso 9. Ahí se nos cuenta que David, el rey David, cuando reinó en la ciudad de Hebrón, los que no conocen la historia, el reinado de David no empezó en Jerusalén, él después se pasó a vivir a la ciudad de Jerusalén. Él comenzó su reinado en la ciudad de Hebrón, que era donde estaba prácticamente la capital del reino, y después decidió trasladar el reino hacia Jerusalén. Pues cuando él reinó en esa ciudad llamada Hebrón, durante 7 años y 6 meses, 7 años y medio, más o menos, ahí tuvo 6 hijos, ahí engendró 6 hijos varones. Luego tuvo 13 hijos más que le nacieron en la ciudad de Jerusalén. En total fueron 19 hijos varones, sin contar los que tuvo con las mujeres que no eran sus esposas. O sea, 19 hijos varones vivos, o que vivieron o sobrevivieron llegaron a la edad adulta, que eran hijos de sus esposas, sin contar los hijos que él tuvo con las otras mujeres que no eran sus esposas, es decir, con sus concubinas. Pero dentro de esta historia del reinado de David y sus hijos, la Biblia dedica un espacio importante para narrar la historia de Absalón. ¿Qué les quiero decir con esto? Que siendo 19 de sus hijos, los hijos del rey David, hay uno que tiene una importancia muy notable con respecto a los acontecimientos que se dieron. Hay otro también, que es el rey Salomón, que luego va a ser rey de Israel. Pero aquí, en este caso particular, el Señor saca la historia de ese hijo que se llama Absalón, y Absalón es precisamente el tercero de los hijos que le nacieron a David en la ciudad de Hebrón, y es partícipe de una tragedia que va a suceder luego en la casa del rey. En cuanto a sus posibles motivos, los motivos que él tuvo para hacer esto que les estaba narrando, cuando comenzamos a leer, ahí se dieron cuenta qué era lo que hacía Absalón. ¿Qué era lo que él hacía?
o qué estaba pretendiendo hacer Absalón cuando se juntó, hizo un mini ejército? Dice que se consiguió un carro de guerra y se paraba a las puertas de la ciudad. ¿Qué estaba haciendo Absalón? ¿Cuál era el motivo? Él estaba tratando de hacer una rebelión. Estaba, hablando en términos criollos, en términos costarricenses, le estaba serruchando el piso al rey David. El rey David se sentaba en su trono y por debajo hasta que caía el aserrín, cuando estaba el hombre pasando el serrucho. Pues bueno, eso era precisamente lo que Absalón estaba haciendo. ¿Cuáles eran los motivos? ¿Cuáles eran los posibles motivos que nos muestra o que podemos encontrar en toda la historia, en todo este pasaje que acabamos de leer? Podemos decir que Absalón sabía que él no tenía posibilidades para ser rey. ¿Por qué? Porque él precisamente no era el primero, no era el primogénito. Recordemos que en la cultura antigua, en la cultura hebrea, el primer hijo, conocido como el primogénito, era el llamado a gobernar la casa, era el llamado a suceder al padre y a heredar incluso todos los bienes. Absalón no tenía posibilidades porque él era el tercero, había sido el tercero en nacer, y al no ser el primogénito, entonces dice, ¿qué posibilidades me quedan a mí? ¿Qué debo hacer para poder llegar a ser rey? Él quería ser rey, tenía que usurpar el trono, y precisamente eso fue lo que él comenzó a hacer. El segundo libro de Samuel nos indica cómo Absalón decide apoderarse entonces de manera ilegítima del trono de David, lo que en esos tiempos nosotros llamaríamos un golpe de estado, y trata de demostrar a la gente que él es mejor que su padre, él es mejor que el papá. Él trataba de dar a conocer todas las virtudes, todas las cualidades que él tenía, y el pueblo de alguna manera comenzaba a notar esa situación. Y como ya él no podía entrar puramente en lo que era la parte de juzgar, porque recordemos que el juez tenía muchas funciones, una de ellas era, el rey tenía muchas funciones y una de ellas era la función de juez. Ante él se llevaban litigios, pleitos que el juez resolvía de manera unipersonal. Él tomaba una decisión sobre el pleito. Bueno, todos se acuerdan de los tiempos del rey Salomón cuando le llevaron a aquellas famosas dos mujeres que se peleaban un niño. Eso era porque el rey tenía una categoría o una posición de soberano. Él era todo, incluso era juez de la nación. David era el rey y David era el juez, y de alguna manera Absalón estaba tratando de mostrar que él era mejor que su padre, tenía más capacidad e incluso para amar a las personas él era más dispuesto. Dice que veía venir alguna persona del pueblo y decía, este es un israelita, este es de mi nación, y se iba y lo abrazaba. Abrazaba a las viejitas, abrazaba a los viejitos, a los muchachos, un político con todas las cualidades para estos tiempos en que estamos. Incluso dice que él indicaba, le decía a la gente, ojalá yo fuera el juez, ojalá yo fuera el que tuviera a cargo esta misión para poder dedicarme a impartir justicia, haciendo ver a David prácticamente como un pusilánime, una persona que no tenía ningún tipo, ni siquiera de autoridad, porque el simple hecho de que él se parara delante de la gente y tratara de ridiculizar a su padre, pues era una forma también de no solamente faltarle el respeto, sino de decir o darle a entender a la gente que David no servía para nada. Pues bueno, más adelante en el capítulo 15 de Segunda de Samuel nos continúa diciendo el autor que cuando ya el muchacho tiene gente que le sigue, después de haber hecho esto, quién sabe cuánto tiempo, cuántos meses ahí, todos los días iba a sentarse a la entrada del palacio y a hacer estas cosas, cuando ya él tiene suficiente gente que le sigue, él decide dar un golpe de estado a su padre y entonces tomar a la fuerza la ciudad de Jerusalén. Él se va con el cuento de que va a ir a Hebrón a visitar a su abuelo, y en realidad lo que va a hacer es ir a armar una revolución para después regresarse y controlar la ciudad de Jerusalén a la fuerza. El rey David se da cuenta de esto y como primera reacción lo que hace es huir y dejar su reino solo para que su hijo venga
y se apodere. Él dice que él no estaría dispuesto o que él no se atrevería a levantar una mano con su hijo, contra su hijo. Hoy hace 8 días hablamos acerca de la paternidad de Dios y del modelo que Dios nos trae a nosotros como sus hijos, y de cómo ese modelo de paternidad precisamente lo podemos encontrar también en la persona de Jesús y cómo se concreta con el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Se acuerdan de lo que compartimos hoy hace 8? Precisamente analizando todo esto, todo este texto, todos estos acontecimientos bíblicos que vemos aquí, históricos y plasmados en el texto bíblico, y conociendo lo que dice la palabra con respecto a que los padres debemos corregir a nuestros hijos para evitar que se desvíen y tomen caminos equivocados, caminos erróneos, nos damos cuenta que el Señor permitió precisamente que este pasaje, que por cierto no es muy agradable, no es muy bonito, y cualquiera diría, ¿por qué Dios permite que la gente se dé cuenta que habían estas imperfecciones dentro del pueblo que Él había llamado para que fuera ejemplo entre las demás naciones? ¿Por qué el Señor permite que estas cosas se den? Y igual nos podríamos preguntar en estos días, ¿por qué el Señor permite que los cristianos sean de mala conducta? ¿Por qué el Señor permite que los cristianos seamos tan faltos de tacto, tan faltos de muchas veces de conocimiento de la palabra, y nos expongamos precisamente al vituperio, que es lo que la mayoría de las veces nos pasa? Con nuestros actos, con nuestras conductas, con nuestros comportamientos, la gente no mira en nosotros un ser humano, sino que mira un cristiano que se equivocó, un evangélico que se equivocó. Normalmente eso es lo que sucede. Y precisamente estas cosas en la Biblia, uno dice, bueno, ¿y por qué el Señor permitió eso? ¿Por qué permitió que este pasaje en la historia del rey David se escribiera? Bueno, yo pienso que precisamente porque nuestro Padre quiere que nosotros, los hijos de Él, recordemos una vez más, ¿para quién está escrita la palabra de Dios? ¿Para quién se escribió la palabra de Dios? Para los hijos, para la iglesia de Dios. Entonces, nuestro Padre quiere que no cometamos esos errores de los que más tarde nos tengamos que arrepentir. Y yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez con sus hijos, pero sí hay cosas que uno definitivamente más tarde se arrepiente de haber permitido o de no haber hecho con respecto a la formación y a la crianza de los hijos. David, como el jefe de la casa, como el padre que debió haber sido responsable, el modelo de padre, él no tomó el consejo de Dios y permitió precisamente que su hijo Absalón actuara de una manera irresponsable y se atribuyera poderes que no le correspondían de ninguna manera. O sea, estaba yendo en contra no solo de las costumbres éticas, morales, sino que incluso en contra de la relación de parentesco que debía existir y el respeto que debía tener por la línea paterna. Él absolutamente se negó a respetar todas estas situaciones y David en ningún momento lo corrigió. Cuando el Señor nos permite a nosotros que seamos padres, lo hace con la intención de que nos comportemos de manera responsable con esa delegación que Él nos hace. Usted sabe que si Dios no lo hubiera permitido, usted no hubiera sido padre o no hubiera sido madre. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué el Señor nos permite eso? Porque tiene una esperanza de que de alguna manera nosotros nos comportemos de manera responsable. Recordemos que de la misma forma como Dios llamó al pueblo de Israel para que fueran ejemplo entre las demás naciones, así el Señor nos escogió a nosotros como su iglesia, para que seamos ejemplo en las naciones actuales, entre todos los pueblos de la tierra. Y a veces decimos, ay, qué lindo, qué hermoso, qué bello que el Señor me haya escogido, me haya llamado. Claro, es hermoso y es algo con lo cual tenemos que estar eternamente agradecidos con el Señor. Pero ¿cuál es el motivo por el cual el Señor nos llamó? ¿Cuál es la razón por la cual el Señor nos hizo ese llamamiento? Para que viniéramos a sus brazos, para que viniéramos a confiar en Él, para que fuéramos ejemplo precisamente de las demás personas, porque Dios no está interesado en que ninguna persona se pierda, en que ningún ser humano se pierda. Por eso lo dice la palabra muy claramente, que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea
no se pierda, mas tenga vida eterna, porque los pensamientos de Dios o las intenciones de Dios al mandar a su Hijo no era que unos sí y otros no, unos fueran salvos y otros se perdieran. No, dice que Él ama al mundo, de manera que el mundo, si se quiere perder, es por su cuenta, no porque Dios no haya hecho lo suyo. Y el que no acepte a Jesús como su Señor y Salvador, precisamente va a tener que ir a ese fuego eterno, va a tener que ir a esa eternidad en el infierno. Pero Dios nos sigue amando de tal manera que Él espera que como hijos reaccionemos y como hijos nos volvamos. Para eso Él formó, para eso Él levantó una iglesia. Y la iglesia que levantó fue precisamente para que la iglesia fuera ejemplo entre la gente que no conoce al Señor. Y que la gente quiera conocer, quiera abrir sus ojos, despertar al llamado que nos hace el Evangelio de Jesucristo. No podemos decir, hermanos, que el fin exclusivo de que Dios permitiera que se escribiera la Biblia fue para enseñarnos a criar a nuestros hijos. Mucha gente dice, es que claro, para eso Dios escribió la palabra, para que nosotros aprendiéramos a criar a nuestros hijos. Yo no creo que ese haya sido el fin último de la Biblia. Bueno, ya sabemos que no fue así. ¿Por qué? Porque los padres también tenemos autoridad, y es una autoridad delegada de parte de Dios. La autoridad que nosotros tenemos es autoridad que viene directamente del Señor, y tenemos capacidad también para decidir. Lo cierto del caso es que en ella podemos también encontrar en la palabra de Dios podemos encontrar buenos y malos ejemplos con respecto a la crianza de los hijos. Y esa es la razón por la cual el Señor permite que podamos leer en la Biblia buenos y malos ejemplos precisamente con respecto a lo que puede ser la crianza de nuestros hijos. Esta historia que nos ocupa hoy es uno de esos malos ejemplos. Es un mal ejemplo, por supuesto que es un mal ejemplo. La historia de David y Absalón es un mal ejemplo. ¿Para qué? Para que lo examinemos, para que lo atesoremos y para que no vayamos a repetir ese mismo patrón. Sin embargo, me gustaría que tomáramos de la Biblia algunos consejos, y eso es el enfoque que quiero darle precisamente a este tema. Algunos consejos prácticos que nos da la palabra de Dios con respecto a la crianza de los hijos, y que lo tratemos de contrastar con este ejemplo de la vida de David y su hijo Absalón. Lo primero que debemos encontrar en la palabra de Dios es que tenemos la obligación de valorar a nuestros hijos. Dice el Salmo 127, verso 3, nueva versión internacional. Dice, los hijos son una herencia del Señor. Los frutos del vientre son una recompensa. El salmista, obviamente aquí bajo la inspiración divina, nos dice que el tener hijos equivale a una recompensa de parte de Dios. Y no sé si usted en algún momento lo ha visto así. Tener hijos, según el texto bíblico, es una recompensa de parte del Señor. Y muchas veces nosotros hemos dicho, es que el tener hijos es un deber de los seres humanos. Y realmente no es así, no es un deber, no es una carga tampoco, porque muchas veces nos dice, es durísimo tener hijos, y hay momentos en los cuales se convierte en una carga o se convierte en una obligación. Todo lo contrario, hermanos. Dice la palabra de Dios que el tener hijos es un regalo de parte de Dios. Sabemos que hay gente que se pasa la vida queriendo tener hijos y no pueden tener hijos. Simple y sencillamente no pueden. El Señor no les concede esa bendición. Entonces, es un regalo. Otras versiones traducen esta palabra como un don divino. Un don de parte de Dios. Por ese motivo es que bajo la dirección de Dios tenemos la obligación de ser muy agradecidos con nuestro Creador por el regalo de haber sido padres de familia y madres de familia, por ese regalo tan hermoso que el Señor nos dio. Y tenemos que valorar a nuestros hijos, pero esa valoración implica corrección, esa valoración implica enseñanza, y como padres tenemos que ser modelo de crianza para ellos. Los padres tenemos que ser el modelo que los hijos quieran seguir. Hoy usted oye a los muchachos y quieren seguir a los artistas, quieren seguir a fulano y a fulana. Ahora que estaba de moda
la famosa historia esta del juicio de Johnny Depp y Amber y todas estas cosas, y mucha gente decía, uy, qué cargas, qué bárbaros. Cuando yo desearía ser como ellos, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? El modelo. ¿Qué es el modelo que le están vendiendo a la sociedad? ¿Y por qué es eso? ¿Por qué es que mucha gente se inclina hacia eso? Porque no tienen un modelo verdadero en su casa. No tienen un padre y una madre modelo que digan, cuando yo sea grande quiero ser como mi papá, cuando yo sea grande quiero ser como mi mamá, quiero ser emprendedor, quiero ser emprendedora, yo quiero luchar bastante en la vida, quiero poner a Dios como prioridad. ¿Usted sabe qué lindo que dijeran eso de mí? O que dijeran eso de usted. Yo quiero, igual que mi papá, igual que mi mamá, tener a Dios como prioridad y estar preocupado todos los días por saber que si Cristo viene, me voy con Él. Ese es el mejor modelo de crianza que le podemos dar a nuestros hijos. Número 2, debemos enseñar y corregir a nuestros hijos. Porque mucha gente dice, sí, claro, un padre, un buen modelo, que ama a sus hijos, que los cuida, que los respeta, pero cuando llega el momento de corregirlos, cuando llega el momento de darles enseñanza, hasta ahí llegó la cosa. En Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 7, el Señor nos dice lo siguiente: y estas palabras que yo mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Vea qué hermoso, porque el Señor, cuando nos da los 10 mandamientos, nos pone a Él como prioridad. Pero cuando ya nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, ahora el Señor nos pone una tarea, y la tarea es que tengamos a la palabra como nuestra guía. ¿Y cómo debemos hacer? Precisamente tenemos que ponerla en nuestro corazón y repetirla a nuestros hijos. ¿Por qué es que tenemos que repetirle la palabra a nuestros hijos? Para que ellos se enamoren de la palabra de Dios. Si usted está enamorado de la Biblia, sus hijos se van a enamorar de la Biblia también. Pero si a usted no le gusta leer la Biblia o no le interesa la palabra de Dios, a sus hijos tampoco les va a interesar. Porque ese es el modelo que ellos están tomando, ese es el consejo que ellos están tomando. Por eso dice, y hablarás de ellas estando en tu casa. ¿Dónde es que tenemos que hablar de la palabra? En primer lugar, en nuestra casa. Ahí es donde tenemos que comenzar. Por eso es que siempre lo hemos dicho, ¿dónde comienza la iglesia? La iglesia comienza en nuestra casa. Y cuando nosotros vamos al lugar donde nos reunimos, que también llamamos iglesia, que realmente no es iglesia, estamos llevando precisamente la iglesia. Le estamos llevando la iglesia que está en nuestra casa al lugar que llamamos iglesia o al lugar de reunión. Por eso a los lugares de reunión se les debe llamar auditorios, no iglesias ni templos tampoco. Es importante que nuestros hijos aprendan oficios, claro que sí. ¿Por qué? Porque si no estaríamos criando vagos. Y la gente dice, ay, es que mi hijo no trabaja, él no tiene necesidad de trabajar. Yo le voy a dar todo para que no trabaje, para que no sufra lo que yo sufrí. Usted está incumpliendo con la palabra y está ignorando lo que dice la palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a trabajar? Dice que el que no trabaja, que no coma. Así de fácil. Entonces, nuestros hijos también tienen que tener oficios, tienen que aprender oficios, tienen que formarse en profesiones. Nuestro deber como padres es instruir a nuestros hijos en el conocimiento de la palabra de Dios. Recordemos que el salmista nos dice que la palabra de Dios es como una luz, como una lámpara. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En ese momento el salmista estaba haciendo alusión a la costumbre que había de poner una lámpara sobre los zapatos de la persona cuando caminaba en la noche en la oscuridad. Era la linterna que se llevaban sobre los pies. Y a mí me intrigó mucho el poder entender cuál era la razón por la cual decía, lámpara es a mis pies tu palabra. Pero ¿cómo es eso? ¿Por qué a mis pies? Porque precisamente era la forma que ellos tenían para alumbrarse el camino. ¿Cómo eran las lámparas? Eran unas antorchitas, no, estaban hechas de barro, eran como una especie como la lámpara de Aladino. ¿Han visto la lámpara de Aladino? Todos que conocen la historia de Aladino. Así, solo que eran pequeñitas y tenían una mecha y llevaban aceite adentro.
con lo que en nuestro país conocemos como las famosas canfineras en su tiempo, ¿verdad? O los quemadores de combustible, que se les pone un pabilo, una mecha, para que alumbre. Exactamente eso era. ¿Y por qué decía que había que alumbrar los pies? Porque si usted no tiene seguridad dónde va a caminar, dónde va a pisar, le pueden pasar muchas cosas. Lo puede morder una serpiente, se puede ir entre un hueco, puede tropezarse con una piedra o con cualquier objeto. Entonces por eso él hablaba de que la palabra era luz a los pies, o sea, nos guiaba en el camino. Y esa es la razón por la cual debemos entender que si no enseñamos la palabra de Dios a nuestros hijos van a tropezar sin la menor duda. En cualquier momento van a tropezar. ¿Por qué? Porque no van a tener conocimiento de cómo defenderse. Uno dice, es muy bonito defenderse en la vida porque tener conocimiento de las cosas y de cómo funciona el mundo, sí, eso es importante. Pero también es importante conocer cómo se maneja o cómo se mueve el mundo espiritual. Muchas veces hay cosas en el mundo espiritual que nosotros desconocemos, y si las desconocemos no tenemos cómo luchar contra esas cosas. Y para eso está la palabra de Dios. El tercer punto es que nuestra forma de vida debe ser un ejemplo vivo. Y pareciera que esto es como una redundancia. Nuestra forma de vida debe ser un ejemplo vivo. Porque nos dice en la carta de Tito, en el capítulo 2, versos 7 al 8, nos dice el apóstol Pablo este consejo tan importante. Con tus buenas obras, dales tú mismo ejemplo en todo. Cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad y con un mensaje sano e intachable. Así se avergonzará cualquiera que se oponga, pues no podrá decir nada malo de nosotros. ¿Cómo tenemos que enseñar? ¿Cómo debemos hacerlo? Siendo ejemplo en todo. Ese es el primer elemento. Si no somos ejemplo en todo es porque no somos de testimonio, no tenemos testimonio para ir a hablar. A veces pretendemos, y he escuchado a la gente decir, bueno, es que fulano anda mal portado, lo vamos a poner al frente a orar, lo vamos a poner al frente a hacer una predicación, porque predicando se predica. Pero por favor, si hay gente al frente que no tiene conocimiento de la palabra o que conoce que esa es una persona de mal testimonio, no le va a recibir absolutamente nada. Por eso es que Pablo manda a Timoteo, que es un hombre íntegro, lo manda a predicar, lo manda a enseñar. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros cuando vamos a enseñar la palabra. Tenemos que ser gente de buen testimonio, porque si usted no es de buen testimonio no le van a recibir nada. Y entonces usted va a llegar y lo que va a hacer es tirar palabras al viento. Y va a hacer que el mismo evangelio, que la misma palabra de Dios sea vituperada. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. De igual manera nosotros con los hijos. ¿Cómo vamos a ir a hablarle a los hijos de integridad si ellos saben que nosotros no somos íntegros? ¿Cómo vamos a hablarle a los hijos de honradez si nos oye hablando de cómo estafar a alguien, de cómo robarle a alguien, de cómo engañar a alguien? No podemos, definitivamente no podemos. Por eso dice, así se avergonzará cualquiera que se oponga. Porque cualquiera puede decir, bueno, mire a ese, o como decimos los ticos, ve al burro hablando de orejas, que es el dicho popular que utilizamos cuando no nos parece lo que está diciendo una persona o nos damos cuenta que está hablando de los dientes para afuera, no es una persona que vive lo que habla. Pues precisamente nuestra vida debe ser un ejemplo vivo de un verdadero hijo de Dios. ¿Qué mejor ejemplo que nuestra forma de vivir para que nuestros hijos tengan un modelo de honorabilidad? Ese es el mejor legado, el mejor ejemplo que podemos dejarle a nuestros hijos. Si no actuamos en la manera en que queremos que nuestros hijos actúen, todo lo que digamos sin ese respaldo no tendrá ningún sentido. Nada, para nada va a servir. Por lo general los hijos se convierten en lo que ven. Los hijos se convierten en lo que ven de sus padres. Por lo tanto debemos mostrarle en qué es que hemos creído. En quién es que hemos creído para que ellos también se conviertan. Nuestros hijos necesitan conversión. La gente dice, es que mis hijos crecieron. Isaac creció en un hogar cristiano toda la vida. Valeria creció en un hogar cristiano toda la vida en nuestra casa. Pero necesitan conversión. Ellos necesitan tener una relación personal con el Señor. Necesitan tener un encuentro personal con el Señor. ¿Y cómo lo van a tener?
si tienen padres que no han tenido un encuentro personal con el Señor. No pueden tenerlo nunca. Y eso precisamente es lo que necesitamos cambiar en nuestro estilo de vida. Si queremos que nuestros hijos vivan de acuerdo a ciertas normas, debemos sujetarnos a esas normas primero, actuando como debe ser, como nos dice, como nos enseña la palabra de Dios. Y número 4, recordemos que estamos bajo la gracia. Esto es sumamente importante. Estamos bajo la gracia, estamos bajo el regalo de Dios. Ahorita no estamos o no tenemos que hacer ninguna obra para poder acceder a la salvación. Ni tenemos que hacer ninguna obra para obtener el perdón del Señor. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que equivocarse, obviamente siempre va a ser de humanos. Siempre nos vamos a equivocar. Pero recordemos esto. Recordemos que cuando nos equivocamos y nos desviamos en nuestro camino, vamos a desviar también a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque ellos vienen detrás de nosotros. Andan detrás de nosotros. Por esa razón es que debemos poner nuestra atención a nuestro comportamiento. ¿Cómo es que nos estamos comportando? ¿Cuál es el ejemplo que les estamos dando a ellos? Y tenemos que dejar, por supuesto, que el Espíritu Santo cumpla su función, esa función para la cual fue enviado a la tierra. ¿Cuál fue la función por la cual el Espíritu Santo fue enviado a la tierra? Y se nos permitió a nosotros tener la presencia de Cristo a través del Espíritu Santo, para que nos redarguya, para que nos reprenda, para que nos convenza de pecado, para que Él nos haga entender que la justicia de Dios únicamente viene a través de Jesucristo y que ya vino a la tierra. El ejemplo, hermanos, del rey David con su hijo Absalón, que en ningún momento le puso rienda a ese comportamiento alocado que tenía el muchacho. Simplemente lo dejó y lo dejó y lo dejó y lo dejó que hiciera lo que le diera la gana. Perfectamente, hermanos, puede ser el de cualquiera de nosotros que descuidemos nuestra responsabilidad de padres. Esta es una historia muy interesante y le invito a leérsela completa y a estudiarla. La historia que iniciamos leyendo no termina para nada bien, absolutamente. El capítulo 18 del segundo libro de Samuel nos cuenta cómo fue que esta historia finalmente terminó. Dice que Absalón muere precisamente en manos del ejército de su padre, el mismo rey David. Y nos muestra también de esa manera que lo que bien pudo haber sido, o lo que bien se pudo haber evitado con una corrección oportuna, terminó con la muerte de un hijo amado por parte de su padre. ¿Se pudo haber corregido eso? Perfectamente. Él tenía que haber llamado a su hijo cuando él comenzaba a hacer esos arrebatos de mala crianza y de presunción que él tenía, llamarlo a cuentas y decirle: vea, papito, eso que está pasando no es lo correcto, usted tiene que sujetarse a mi autoridad. Pero él lo dejó, lo soltó, y cuando se dio cuenta, ya la situación se le había salido de las manos. Así que la desatención, hermanos, a nuestras responsabilidades como padres con respecto a nuestros hijos traen consecuencias muy graves, consecuencias severas. Genera corazones rotos, genera espíritus angustiados, heridas profundas que son muy difíciles de sanar. La mayoría de las veces la gente dice: pero ¿por qué a mí, si he estado toda la vida dedicado al Señor, he estado toda la vida metido en la iglesia? Bueno, muchas veces la gente deja de amar a Dios por amar a Dios. Y eso sucede en la mayoría de los hogares. Por eso es que el Señor nos exhorta, hermanos, una y otra vez a ejercer nuestra paternidad y nuestra maternidad de manera responsable, corrigiendo y disciplinando a nuestros hijos bajo la dirección del Señor. En este día que se celebra el Día del Padre, bueno, en la iglesia tenemos ya 8 días con la celebración. Yo quiero que nos pongamos sobre nuestros pies y elevemos una oración a Dios para que el Señor nos llene con su palabra y nos permita reaccionar, nos permita entender qué es lo que tenemos que cambiar
hacia dónde tenemos que dirigirnos. Y pedir que esa palabra de Dios nos alumbre, nos guíe. Padre, en el nombre de Jesús, en este día queremos ponernos delante de tu presencia, Señor. Y decirte, Señor, gracias porque nos has enseñado con respecto a tu palabra qué es lo que debemos realmente hacer y cuál es ese rumbo que debemos darle a nuestra vida, porque tenemos una misión muy importante con respecto a nuestros hijos. En una sociedad que cada día se desvanece, se derrumba más y más, queremos ser, Padre, esos luminares que guían a nuestros hijos para que a través de tu palabra no vayan a tener ningún tropiezo en su vida. Te damos gracias, Señor, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.